Francisco. Sí, bueno, yo siento que pues el regreso a clases en este momento pues no estaría muy bien, ¿no? Ya que hemos visto muchísimos casos y creo que todos en cada comunidad donde vive, creo que somos de diferentes lugares, pues en este momento se dan cuenta o nos damos cuenta que, que silenciosamente van avanzando este número de personas contagiadas, ¿sí? Yo sé que pues a los alumnos les hace falta el tomar estas clases presenciales, sí, pero creo que también debemos de tener en cuenta que primero, sí, la salud es lo primero, es lo primordial. Entonces, cómo queremos mandar a nuestros hijos a la escuela a tomar esas clases presenciales si aún está habiendo este peligro. Yo como padre de familia pues puedo decir que pues yo no mandaría a mis hijas, ¿no? Yo no las mandaría porque no quiero arriesgarlas, ¿sí? Uno como padre de familia debe de ver qué tanto quiere a sus hijos, qué tanto valora a sus hijos, pero también qué tanto se valora a uno mismo. Entonces, precisamente por eso, pues yo no estoy muy de acuerdo que en este momento se hagan las clases presenciales. Muchas gracias. Y seguimos con el profesor Muy buenos días. Si pudieran repetirme la pregunta, iba conectándome apenas. Ok, la pregunta es, ¿qué postura tienen con el regreso a clases presenciales? Ok. Bueno, es un poco complejo porque como docentes, digamos que estamos en dos situaciones diferentes, ¿no? Una es la postura como sujetos, la otra es la postura que tenemos que cumplir de acuerdo a las instituciones, no solo las escuelas donde uno labora, sino pues propiamente la SEM, la UAMEX, la CEGEM, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, debemos tener presente que es un poco complejo porque, diría Ortega y Gasset, ¿no? Pensamos el mundo de nuestra perspectiva y nuestras circunstancias. Entonces, posiblemente en zonas urbanas, evidentemente hay mayor riesgo de contagio, de que se prograve esta situación a la pandemia y los peligros que hay de salud. Sin embargo, para comunidades rurales, otras instituciones, pues la verdad es que la comunicación a distancia y la educación a distancia, pues simplemente no existe. O sea, no es que no se pueda realizar, es que no existe. Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con algunos compañeros y alumnos de algunas instituciones en Ixtlahuaca, y pues ellos comentaban eso, ¿no? Literalmente la infraestructura, así como suena, ¿no? Entonces, para ellos el hecho de tener una educación a distancia, pues simplemente no es viable, porque no existe la infraestructura, ¿no? Por muy buena voluntad que haya de padres de familia, de las autoridades, muchas personas que estamos inmersas en este ambiente, pues no es viable esa opción, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que la educación en México se remite a lo que vemos en las ciudades, en lo que estamos viviendo de manera particular respecto a las instituciones. Sin embargo, la verdad es que es un fenómeno muy amplio que corresponde a muchas situaciones. Entonces, en algunos casos, se quiera tener las medidas de seguridad o no se quiera respetar estos procedimientos, es que simplemente o es una educación presencial con todas las limitantes que implica o no se puede, ¿no? Pensándolo ya en un contexto más amplio, o bueno, mucho más cercano a nosotros, no pensémoslo en una institución en la ciudad de Toluca o alrededores, va a depender mucho de la escuela. La verdad es que depende ahí mucho la institución, porque dependiendo de la escuela van a ser también pues el número de alumnos que
que ingresan, ¿no? Que van a estar presentes. Hay por ejemplo, escuelas públicas, ¿no? De la UAMX o preparatorias del Estado, donde obviamente tienen una población muy alta, pues ahí sí hay un riesgo, porque aparte no se tiene la infraestructura. ¿Mande? ¿Ibas a comentar algo? Ajá, es que a cada uno le estamos dando 3 minutos y ya pasó sus 3 minutos. En la siguiente pregunta seguimos Okay. Ok, muchas gracias. Okay. Perfecto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿ustedes piensan que es prudente regresar a clases siendo consciente de que la mayoría de la población en México aún no está vacunada? Comenzamos con Alfredo de Jesús, por favor. Creo que el tema de la vacunación es un tema un poco complicado, ya que podemos observar que hay poblaciones, municipios en los que la vacunación ya va un poco más avanzada. Incluso, por ejemplo, en Toluca, esta semana empezará la vacunación a personas de 40 años, lo cual es algo muy bueno. Sin embargo, hay poblaciones que lamentablemente aún están empezando con la vacunación de los adultos mayores. Entonces creo que esto se vuelve complicado y sería uno de los factores precisamente que a mí me harían pensar que es un poco difícil el regreso a clases. Como ya lo mencionaba, estos fenómenos se manejan por modelos matemáticos y lamentablemente cuando tú incrementas la población, pues incrementa la probabilidad. Esta probabilidad va a ir creciendo de manera exponencial, lo cual pues va a generar un mayor riesgo no solamente para los estudiantes, sino para los padres de familia, tal vez para las personas de tercera edad que no estén vacunados, que viven en casa. Y esto pues puede pasar en muy poco tiempo a convertirse en un verdadero caos. Ahí está el caso de Campeche, que tuvo que volver a suspender clases presenciales me parece el 28 de mayo, derivado de que volvieron a incrementar los contagios. Creo que al menos en estos momentos no estaríamos listos, además porque pues hay mucha población que aún puede contagiarse. Existe un gran riesgo en el transporte público, en las escuelas, como lo mencionaba el profesor. Dependiendo de las instituciones, hay instituciones en las que hay grupos de 40, 50 alumnos, entonces es imposible guardar la sana distancia, es imposible tener todas las medidas. Por lo que yo considero que sería más prudente esperar, al menos terminar este siguiente ciclo escolar en línea, para tratar de mitigar un poco más la pandemia y también poder establecer protocolos mejor planeados para el regreso a clases. Muchas gracias. Por favor, nos ayuda con su aportación, señor Francisco. Sí, bueno, mi opinión es que pues no, aún no es prudente el regreso a clases presenciales. Tanto es así porque, bueno, la mayoría de los alumnos aún no están vacunados. Como lo comentaba Alfredo, ¿no? Ahorita esta semana apenas va a ser la vacunación para todas las personas de 40 a 49 años. Entonces, los alumnos que asistirían a clases, pues aún no están vacunados. Entonces tendríamos que esperar ese lapso y después de esa vacunación para todos los alumnos, pues también ver de acuerdo a cada entidad, a cada población, pues cómo está surgiendo, ¿no? Si ya no hay tanta persona contagiada, como les comentaba hace un rato, nosotros tenemos que ver por nuestras familias, tenemos que ver por nuestros hijos, sí, pero también tenemos que pues tener esos valores bien cimentados en nuestra familia, porque pues no podemos aventarnos así. Es como si por ejemplo alguna de mis hijas me dice, oye papá, pues quiero salir, quiero ir a un antro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues creo que aún no es momento, ¿no? Aún no es momento porque si estamos defendiendo o estamos procurando no mandarlos en este momento a clases presenciales, pues tampoco puede haber ese tipo de diversiones aún, ¿no? Porque necesitamos cuidarnos, ¿sí? Entonces ese es mi punto de vista en este momento. Muchas gracias. Ahora seguimos con el profesor Damián. Gracias. Sí, es una situación
curiosa. Yo creo que el problema es también de carácter social, ¿no? No se limita solo a la cuestión académica, sino que ya hemos mostrado a lo largo de poco más de este año que ha transcurrido de que como ciudadanos no seguimos las indicaciones y el protocolo que se debe llevar a cabo, ¿no? Para poder, pues si no superar esta situación, al menos sí disminuir los contagios. Entonces, si como individuos, de manera muy particular, no lo hicimos, ¿no? Yo creo que todos conocemos alguna persona que todavía sigue insistiendo que no existe la pandemia o que no respeta las normas de salubridad y seguridad. Ocasiones que he ido a los portales a hacer algunos pagos públicos, pues te encuentras, ¿no? Sobre todo muchos jóvenes, también hay adultos, pero sí hay muchos adolescentes, muchas personas jóvenes que los ves campantes por la vida sin el cubrebocas siquiera u otras medidas, ¿no? Entonces, pues sí es una situación delicada porque obviamente al regresar a las instituciones, de si la mayoría está vacunada o no, pues es evidente que lo estamos viendo, ¿no? Que los jóvenes no van a respetar las indicaciones de salubridad, en parte por la naturaleza de su edad, en parte por muchas situaciones sociales, ¿no? Entonces, pues sí es pues una situación curiosa, ¿no? Que parece ser que estamos pasando por alto también el aspecto del comportamiento o la conducta humana. Muchas gracias. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué medidas sanitarias consideras que deben implementarse al regresar a clases presenciales? Comenzamos con Alfredo, por favor. Gracias. Pues creo que las medidas sanitarias son las que el gobierno nos ha mencionado desde el inicio de la pandemia: distanciamiento social, constante lavado de manos, uso de cubrebocas, y como lo mencionaba el profesor, ¿no? Creo que esto fuera de las instituciones será de carácter personal, será qué tanto sabemos cuidarnos. Lo mencionaba, ¿no? Es incluso ilógico pensar que será posible poder aplicar todas estas medidas sanitarias, ya que, como lo dijo el profesor, si los estudiantes, adolescentes e incluso los de nivel superior no respetan estos protocolos, ¿qué nos hace pensar que un niño de 6 años va a tener la capacidad de entender el hecho de que no va a poder jugar con sus amigos en el receso, el hecho de que no va a poder compartir una bolsa de papas, tal vez compartir de su jugo, ¿no? Algo que es muy común en niños pequeños? ¿Qué nos garantiza que estos niños van a seguir estos protocolos y no van a ser ellos una fuente de contagio? O incluso hasta hoy no se han dado tantos contagios en menores de edad. Pero si tú los lanzas a la escuela a convivir con un grupo de alumnos que no están vacunados, pues es muy probable que se empiecen a contagiar estos niños, ya que no tienen la capacidad de discernir entre qué es bueno y qué es malo, ni medir el riesgo de no usar gel, de no guardar sana distancia o incluso de no usar el cubrebocas. Por lo que fuera de estas medidas, pues las medidas que sugeriría son las que el gobierno nos ha dicho. Creo que tenemos que preguntarnos si las vamos a seguir y qué tanto impacto tendrán, si serán funcionales para los estudiantes. Muchas gracias. Seguimos con el señor Francisco, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que las medidas sanitarias serían igual, uso de cubrebocas, el antibacterial, lavado de manos constantemente, caretas si es posible, la sana distancia, todo este tipo de situaciones, pero lo mismo no la pregunta es ahorita, todos en este momento lo seguimos haciendo. ¿Sí? Si en este momento todos lo seguimos haciendo, pues tenemos ese hábito. Entonces imagínense nosotros como adultos, ahora como comentaba Alfredo, los niños, los jóvenes no se van a aguantar ese abrazo tan efusivo después de tanto verse, ¿no? De tanto no verse, ¿sí? El abrazo, el saludo, el compartir los alimentos. Entonces, aún implementemos ciertas medidas, yo creo que a veces nos gana esa efusividad, ¿no? El que, ay, cuánto tiempo sin vernos y mira, ya adelgazaste o ya engordaste o tal. Entonces eso implica risas, abrazos,
estar pegados, no estar juntos. Entonces, aún así implementemos medidas. Yo siento que, como les decía hace un momento, depende de cada persona, depende de cada padre de familia, depende de incluso de los maestros, el estar al tanto en esa situación, ¿no? Y pues yo también estoy en esa situación de que pues el maestro o la maestra no te va a estar cuidando, no va a estar, no se toquen, no se saluden, a ver esa bolita, véngase para acá. Entonces, creo que todo va a empezar desde casa. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? En este momento, ¿todos estamos siguiendo las medidas como al principio o ya bajamos? ¿Sí? Entonces, creo que todo empieza desde ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el profesor Damián, por favor. Sí, bueno, aquí conectándolo con un poco con la respuesta que daba en la primera pregunta, en aspectos institucionales, pues va a depender mucho la escuela del porcentaje de alumnos que tenga de manera total. Obviamente, si es una escuela pública, pues va a tener un porcentaje de alumnos mucho más elevados y ahí es donde entra otra vez el juego de la infraestructura, ¿no? Que tenga las condiciones adecuadas, lo cual nosotros sabemos que si de manera general en un ambiente normal, pues había muchas carencias en las instituciones públicas, o las hay todavía, pues obviamente con estas situaciones de la pandemia, pues es un reto al cuadrado, ¿no? Al triple, si así lo queremos ver. En instituciones particulares o privadas, sería porque sí hay instituciones que tienen un porcentaje muy bajo de alumnos, incluso desde antes de la pandemia, y son instituciones que trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, aquí en realidad lo que nos afecta es la infraestructura que tendría cada una de las escuelas y, como han venido mencionando en las participaciones, pues donde nos va a afectar más bien es la naturaleza de la interacción que tiene nuestra sociedad, ¿no? De ser muy anímica y de estarse en contacto continuo con otras personas, ¿no? Digo, si ponemos el ejemplo con otros países, bueno, ¿no? Nos ponen a veces ahí el ejemplo, ay, es que en Japón ya superaron esto. Sí, pero su cultura no es tan anímica como la nuestra, ¿no? Culturalmente son muy reservados, entonces para ellos el regresar a una escuela y no tener contacto físico, pues no los afecta, porque están acostumbrados a eso. En el caso de nosotros, muchas variables, ¿no? Desde cuestiones de infraestructura, acondicionamiento, el tipo de interacción humana, ¿no? Como bien mencionaban, el rol del profesor pues va a estar muy limitado a condiciones específicas, ¿no? Entonces, si nosotros somos realistas, pues la verdad es que aunque tengamos los 100 minutos de clase, los 100 minutos de clase no se dedican enteramente a los temas, ¿no? Hay un montón de situaciones que se presentan en el aula y ahora presentar estas situaciones pues volvería a ser lo mismo, ¿no? Parece ser que ni se cubriría de manera correcta el contenido temático, ni podría atenderse de manera adecuada los protocolos de seguridad. Pero aquí, bueno, sí es muy particular a cada una de las instituciones porque no les afectaría, la verdad, a todas las escuelas de la misma manera. Ahí sí habría instituciones que podrían, de manera sin problema alguno. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta 4. ¿Qué sugerencias le darías a la institución tras comenzar una vez más la educación tradicional? Comenzamos con Alfredo, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que por las sugerencias una sería ser empático con los estudiantes y con los maestros, ya que prácticamente llevamos más de un año siguiendo esta modalidad. Si recordamos, al principio fue complicado para todos, para maestros, para estudiantes, poder pues acoplarnos a este nuevo modelo de educación a distancia. Incluso ustedes lo recordarán, ¿no? Bueno, somos estudiantes la mayoría. Recordaremos que era complicado basar nuestra educación tal vez en leer un poquito más de PDFs o leer algunos libros. Tal vez había muchas más dudas, ¿no? Era más complicado preguntarle a un maestro. Existen otros problemas como el internet, a veces se nos va, a veces no funciona. Realmente creo que las instituciones deberían ser tolerantes y entender que no estamos acostumbrados a este ritmo y que tiene que ser un regreso escalonado, tiene que haber un ajuste.
en sus horarios, incluso un poco en las políticas, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 5:30, 6, más o menos para poder llegar a mis clases en la mañana. Realmente hoy no me levanto a esa hora. Realmente es muy complicado, ¿no? Aprovecho esa hora que usaba de viaje para poder dormir. No estamos acostumbrados a llevar ese ritmo de vida. No estamos acostumbrados como antes de ir de 7 a 7 a clases. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en casa, tal vez en las horas muertas podemos descansar o hacer algo dentro de nuestro hogar, ¿no? Lo cual pues nos llevó a tener un estilo de vida diferente. Y será muy complicado volver a regresar al estilo de vida anterior. Creo que pues el mejor consejo para las instituciones solo sería ser tolerantes y empáticos con la situación que se vive para los estudiantes. Muchas gracias. Seguimos con el señor Francisco, por favor. Sí, bueno, hablamos del regreso a clases, ¿no? Presenciales, y hablamos también que estamos dentro de la pandemia. Entonces la pregunta me dices qué sugerencia le daría a la institución tras comenzar una vez la educación tradicional. Bueno, mi sugerencia sería esta, ¿no? El que realmente la escuela o la institución esté totalmente sanitizada, ¿sí? En la entrada, pues no sé, me gustaría que hubiera un arco sanitario, la revisión constante de que los alumnos cuenten con cubrebocas, que se les facilite gel antibacterial, ¿sí? Y todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Porque creo que es muy, muy, muy importante, como les comentaba hace un rato, pues el estar los alumnos que ya tienen mucho tiempo que no se ven, pues van a estar constantemente, pero si se cuidan, si están, como les digo, constantemente lavándose las manos, usando gel antibacterial, creo que ya debemos de tener ese hábito de que cada alumno lleve su botellita o de gel antibacterial, por ejemplo, pero también la institución debe de contar con todas estas medidas. Lavado constantemente de los baños, sanitizar constantemente la escuela, las aulas, ¿sí? Entonces, para mí, estas sugerencias son muy buenas porque así digo, bueno, pues al menos tienen ese cuidado, ¿sí? La institución está preocupándose por el alumno, está preocupándose porque tengamos los alumnos bien, ¿sí? Tanto para la educación académica como para cuidar la salud, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Seguimos con el profesor Damián. Gracias. Sí, evidentemente las normas de seguridad y salubridad se deben continuar. Es un muy buen comentario porque efectivamente ya cada uno de los alumnos pues debería estar casi acondicionado o conocer estos protocolos y sin necesidad de que uno se los mencione, ¿no? Y evidentemente las instituciones contar con todo el material de sanitización, de salubridad, etcétera, pues para que se puedan seguir llevando a cabo los protocolos, ¿no? de seguridad y salubridad. Aquí el detalle también, ¿no? Como bien menciona Alfredo, es que la institución debe tener presente que no se puede comportar de la misma manera como lo hacía hace un año, ¿no? Digo, aquí metiendo un poquito más a la cuestión académica, e incluso debemos considerar que las opciones de evaluación se deben modificar, porque es muy seguro que regresando esenciales se nos pida, ¿no? Que evaluemos de la forma tradicional o como lo veníamos haciendo hace un año, ¿no? Incluso esta cuestión de considerar, de realizar exámenes, pues ya no es muy viable, porque si nosotros recordamos el contexto, ¿no? En que realizamos una evaluación de tipo examen, pues tienes a muchas personas sentadas en un mismo lugar realizando una evaluación, pues que por lo regular toma mínimo una hora, y pues si todos recordamos nuestra vida de estudiantes, pues lo más seguro es que todos estamos echando un poquito de coco y entonces pues se calienta la temperatura y se hace una zona de bochorno, ¿no? En las zonas donde estamos aplicando el examen. Entonces algo tan común, tan sencillo como eso, ¿no? Que a lo mejor lo vemos muy genérico, pues la verdad es que se tiene que implementar o al menos percibir una forma en la que vamos a realizar los procesos evaluativos, ¿no? También, como bien menciona Alfredo, pues hay muchos alumnos que no viven aquí en la ciudad de Toluca,
incluso en la misma institución, ¿no? Ustedes tienen compañeros pues, que vienen de otras comunidades, de otros municipios fuera del Valle de Toluca, entonces pues sí representa un reto el regresar a clases presenciales y sobre todo cómo nos afecta en la cuestión académica, porque hay profesores, bueno, que a lo mejor somos un poco más flexibles o no nos estresa tanto que el alumno llegue a lo mejor tarde o unos minutos después de que iniciamos, pero sí hay docentes que, digo, tienen la libertad de cátedra en ese aspecto, sobre todo como mencionas, la clase empieza a las 7 de la mañana y si no estás aquí, pues ya tienes unos decimitos menos o ya no te dejo acceder o no sé. Entonces eso implica que también uno como profesor y platicándolo con nuestras autoridades, pues tenemos que contemplar que también nuestros procesos evaluativos pues deben adaptarse, ¿no? Sí debe haber algunos cambios referente a las evaluaciones que tenemos que realizar. Gracias. Muchas gracias. Comencemos número 5. Una modificación. No, se cortó, me parece. Sí, se escuchaba cortado. Bueno, se escucha cortado el audio. Sí. Pregunta número 5. Bien, solamente alguien que sí. ¿Sí? Ok. En caso de regresar a clases presenciales, ¿consideras que debe de haber alguna modificación en programas de estudio? Comenzamos con Alfredo, por favor. Sí, muchas gracias. Como ya lo mencionaba el profesor, pues creo que debería de haber ajustes en la forma de evaluar, en la forma de los programas de estudio. Es claro que, como decía, la infraestructura en México es muy deficiente, es imposible seguir trabajando de esta manera. Sin embargo, también hay algo que bueno, al menos en temas de ingeniería conocemos como Industria 4.0, que corresponde a la digitalización de las cosas. En mi caso es digitalización de procesos, pero esto es un proceso que se va a vivir en 20, 30 años y que tendremos que considerar que la educación a distancia será uno de los modelos principales en el futuro. Creo que esto nos sirvió como prueba piloto para darnos cuenta de las deficiencias de nuestro sistema, para entender cuáles son estas carencias que tenemos para poder implementar este tipo de modelos de estudio. Sin embargo, creo yo que las instituciones deben de empezar a tratar de priorizar el uso de estas herramientas digitales, en la medida de lo posible, claro, pues para poder llevar la educación a otro nivel. Creo que el modelo tradicional hasta cierto punto empieza a quedarse un poco obsoleto y algo muy, muy interesante es que este modelo nos permite aprovechar el tiempo de mejor manera, nos permite tener mayor organización. En cuanto a los horarios, pues creo que los horarios sí deberían de ser un poquito diferentes, tal vez un poco menor tiempo de clases, o tal vez poner recesos de 5 o 10 minutos para evitar el tedio que se genera al estar en clase, para evitar lo que decía el profesor, ¿no? Que suba la temperatura por el exceso de personas. Todos recordamos cómo es un salón, ¿no? A las 12 del día, después de prácticamente 4 o 5 horas de clases, huele feo, hace mucho calor, huele a comida, huele a todo, ¿no? Entonces, creo que sí debe de cambiar ese tipo de cosas respecto a la infraestructura de las escuelas, tal vez a la planeación de cómo dar las clases, tal vez la introducción de otras herramientas electrónicas, como se tuvieron que usar en este caso, tal vez empezar las clases a las 9, en la medida de lo posible, claro, para
pues para poder evitar que los estudiantes se levanten tan temprano, y no porque seamos flojos, sino porque no estamos acostumbrados realmente se nos va a hacer imposible. Vamos a mostrar cansancio, desesperación, aburrimiento. Entonces creo yo que sí debe de haber un ajuste y pues a sus programas, nuevas herramientas, nuevas modalidades y pues claro, tener protocolos diferentes a los que estábamos acostumbrados en la educación tradicional. Muchas gracias. El señor Francisco, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues yo también pienso que sí debe de haber algunas modificaciones en el horario, porque así como escucho a Alfredo, pues que es estudiante también, pues dije, yo pensé que nada más mis hijas se levantaban tarde, pero no, pues veo que la mayoría, entonces, creo que debemos de tener bueno, va a costar a que tengan ese hábito nuevamente, ¿no? Lo pueden hacer, yo sé que lo pueden hacer, pero ¿para qué queremos alumnos que lleguen a las 7 de la mañana a tomar una clase si no la van a tomar como debería de ser? ¿Sí? Entonces, siento que deberían de tener ese tiempo, un lapso, por ejemplo, un mes, mes y medio, por ejemplo, para que empiecen las clases, no sé, a las 9 de la mañana, y vayan bien despiertos a hacer lo que realmente deben de hacer, ¿sí? En lo que vuelven a tomar ese hábito, ¿sí? Ese hábito que ya tenían como estudiantes. Entonces, y pues sí, estoy más o menos también de acuerdo con Alfredo lo que decía, ¿no? Un determinado tiempo, darles un descanso para que puedan salir del aula y no estar todos ahí encerrados. Yo creo que esto sería en lo que termina esta pandemia, porque, híjole, mucha gente reunida, pues tú no sabes quién va a estar quién va a estar contagiado, quién no va a estar contagiado, aunque aún así tengamos las medidas, pues el virus pues ya saben que es engañoso, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en eso de que las clases empiecen un poco más tarde para que los alumnos realmente entiendan bien lo que se les va a dar, porque ahorita pues todo que es en línea, todo es en línea, pues es muy diferente. Las evaluaciones, las clases son diferentes. Ya cuando ya estás presencial, pues todo tendría que cambiar lógicamente, tanto el modo de evaluar, el modo de convivir con la gente, el modo de enseñar, el modo de aprender. Entonces, para mí, el que asistan un poco más tarde sería lo mejor, en lo que el alumno o el estudiante se acopla nuevamente. Muchas gracias. Bueno, me toca. Hay algunas situaciones, ¿no?, de carácter meramente institucional que se deben considerar. Programas de estudio, digo, aquí a lo mejor va a sonar así muy coercitivo, pero esos no se modifican, ¿no? Esos los únicos que pueden modificarlos son la SEP, o AMEX, ahora sí que una autoridad propiamente académica. El contenido académico se puede adaptar, ¿no? Obviamente ahí sí ya es una cuestión que corresponde propiamente al docente, ver cuánto tiempo se le asigna y cuánto tiempo tienes para dar el tema, y eso se puede trabajar, ¿no? Los programas de estudio como tal, la verdad es que podríamos hacer una marcha todos, y si la SEP dice que no, ahí se acabó el asunto, ¿no? Así tan coercitivo como suena. Respecto a los procesos evaluativos, pues eso también en parte es derivado de las autoridades, ¿no? La verdad es que los docentes ya tenemos mucho tiempo pidiendo que se modifiquen las formas de evaluación. La verdad es que los exámenes, pues ya es un poco viejito, ahora sí que eso es del siglo pasado. Ya hay muchos proyectos, propuestas desde hace más de 10, 15 años donde las evaluaciones son diferentes.
que se pueden adaptar mejor a las situaciones que nosotros estamos viviendo, pero la verdad es que si las autoridades dicen no, pues uno tiene que seguir acatando esas cuestiones aunque no esté de acuerdo, ¿no? Ahí sí es, pues va a ser una lucha con la autoridad, más bien. Aquí respecto a los horarios, pues la verdad es que a todos nos aplica parejos, ¿no? Si la institución nos dice entran a las 7 ingratos, pues nos van a hacer correr a todos, ¿no? Porque pues ya son cuestiones que vienen estipuladas de acuerdo a los parámetros. Evidentemente uno pues sí pensaría que las situaciones que fueran un poco más empáticos, y pues aquí yo vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Va a depender mucho la institución, ¿no? Porque evidentemente el reto no es solo para los alumnos que puedan llegar a tiempo, también uno como docente, sobre todo los que somos docentes de carrera, es decir, de andar de un lado para otro, pues necesitas un tiempo específico para trasladarte, ¿no? De una escuela a otra. Entonces, como bien mencionan, pues ahorita la dinámica de las sesiones en línea no hay tanto problema porque uno puede estar en 3 escuelas, terminas a las 11 y a las 11 entras inmediatamente a la otra clase y a lo mejor tendrás unos 5 minutos de diferencia y pues no hay mayor inconveniente. Pero ya en una cuestión física, pues sí implica la cuestión de traslado, además de que está el elemento social, es decir, el tráfico, ¿no? Ya una vez que volvamos a las situaciones presenciales, pues el tráfico que estábamos viviendo hace un año, poco más de un año, pues va a regresar, ¿no? Automáticamente. La verdad es que lo que vemos en las calles actualmente, pues es porque no hay gente en las escuelas, así de sencillo, ¿no? Una vez que regresen los chamacos, pues va a aumentar el tráfico al que nosotros estábamos, pues no acostumbrados, pero sí vivíamos cotidianamente, ¿no? Entonces, pues aquí el reto, ya para terminar esta parte, es pues cómo nos vamos a adaptar ya a las indicaciones oficiales, porque la verdad es que pues esas no las vamos a poder modificar, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué modalidad cree que es más eficiente y por qué razón? Comenzamos con Alfredo. Bueno, creo que esta parte depende mucho de dónde la veamos. Al principio el profesor mencionaba que tal vez, por ejemplo, aquí en la ciudad de Toluca es bastante fácil para la mayoría poder tomar clases en línea. Sin embargo, en las zonas rurales, donde el acceso a Internet es limitado, donde no existe una conexión como la que existe en la ciudad, pues se vuelve poco práctico. En este caso, hablando desde mi perspectiva, desde lo que yo vivo, desde lo que solo yo puedo opinar, es que para mí me gusta más la modalidad en línea. ¿Por qué? Me permite aprovechar más mi tiempo, incluso existe un ahorro económico. Sabemos que los estudiantes mueven pues una cantidad importante de recursos, tienen una derrama económica importante, mueven un sector tan importante como el transporte, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo veo más eficiente para nosotros como alumnos, ya que nos permite generar un poco más de ahorro, porque el Internet lo tenemos que pagar sí o sí, ¿no? Para hacer nuestras tareas, para poder mandar trabajos. Es un servicio que se ocupe o no, siempre se tiene que pagar. Entonces, esta es la mejor manera de aprovechar este servicio, ¿no? Lo ocupamos todo el día, estamos en clases, podemos estar en casa, podemos usar esas 2 horas de viaje, 1 hora de viaje que nos tardábamos en ir y llegar a casa, de bajar perdón, de la escuela a casa, tal vez en hacer nuestras tareas, podemos dormir incluso un poco mejor, porque no es lo mismo que llegues a tu casa a las 8 de la noche, después de salir a las 7 de la escuela, y llegar a cenar, llegar cansado, a terminar tu clase a las 7 y inmediatamente poder empezar a trabajar con el proyecto que te dejó el maestro, no sé, en mi caso, por ejemplo, de ingeniería esbelta, o empezar con tu guía de matemáticas. Creo que respecto a eficiencia, pues este modelo nos permite aprovechar mejor el tiempo, mejor los recursos, pero no tenemos que olvidar también que somos humanos, somos seres sociales que necesitamos interactuar con otros seres, pues para poder entrar en esa armonía, ¿no? Si no se genera estrés. Entonces, creo que cuando esto termine, cuando la pandemia pueda estar un poco más controlada, aunque sea más eficiente, nuestra necesidad social va a ser que nos lancemos a las escuelas. Yo apuesto que muchos de ustedes quieren ver a sus amigos. Yo, por ejemplo, tiene más de un año que no tengo contacto con ninguna otra persona que no sea de mi edad. Entonces, creo que pues tenemos que ver desde diferentes puntos de vista, tenemos que considerar
a otras personas, a otros grupos de personas, en otras situaciones diferentes. Sin embargo, creo que para nosotros los que estamos aquí, pues sí sigue siendo más eficiente el sistema a distancia. Muchas gracias. Vamos con el señor Francisco. Sí, gracias. Bueno, para mí la modalidad que creo más eficiente en este momento sería, bueno, yo tengo tres etapas dentro de mis hijas. Una es en la primaria, la otra en la prepa y, por supuesto, Karen en la universidad, ¿no? Me doy cuenta en las tres que tienen medidas diferentes, ¿no? Siento que, por ejemplo, en la preparatoria, ahorita piensan regresar a los alumnos que estuvieron más bajos en esta etapa que estuvieron en línea, ¿sí? Entonces, a ellos los están tomando en cuenta para regresar a clases, ¿sí? Entonces, para mí la modalidad que creo más eficiente, pues es en línea, o muchas veces mixta. ¿Por qué mixta? Porque pues pueden tomar la teoría en línea y en este caso como Karen tiene que tomar fotografías y todo eso, pues lógicamente lo tiene que hacer en práctica. Entonces para mí mi propuesta sería que fuera mixta, porque así no están tanto tiempo en la escuela, no están tanto tiempo, pues sí, tanta gente reunida, ¿no? Y al aire libre, pues puede ser menos el contagio. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el profesor Damián. Gracias. Pues aquí, bueno, lo comentábamos con sus compañeros en algún momento, ¿no? En alguna otra situación similar a esta. Depende mucho pues, de la infraestructura, del docente, de muchas situaciones particulares. La verdad es que hay profesores que se adecuaron muy bien en la distancia, hay profesores que no, que ellos mismos lo dicen que esto, pues no se adaptaron, así de sencillo, ¿no? No pueden trabajar o se les dificulta mucho el trabajar de esta manera. También pasó con los alumnos. La verdad es que hay casos muy curiosos, ¿no? De chicos que a lo mejor en clases presenciales estaban un poco rezagados y a distancia avanzaron mucho o mejoraron sus calificaciones, y otros que a la inversa, ¿no? Que iban muy bien en sus calificaciones y al entrar en modo a distancia, ¡pum!, pues, se desplomaron o los afectó de diferentes situaciones. La verdad es que el problema con las clases, ya sean presenciales o no, es una situación de infraestructura, ¿no? La verdad es que uno regresar a clases presenciales, pues muchas veces que te encuentras con lo básico, ¿no? Tu pizarrón, tus plumones, con gises, y pues ya, a chambearle, ¿no? Entonces, pues a veces no es tanto la cuestión de la cuestión anímica, sino la infraestructura real con la que contamos, tanto profesores como alumnos y el ámbito de las instituciones. Y obviamente hay muchos elementos que se consideran desde situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, la verdad es que hay asignaturas, materias, licenciaturas, cuestiones académicas que pueden trabajar sin problema en una modalidad a distancia y otras que no, ¿no? Como bien menciona su compañero, si yo estoy estudiando una ingeniería, una arquitectura, enfermería, alguna otra disciplina o ciencia similar, necesito el ejercicio de laboratorio, ¿no? Entonces no me es práctico la modalidad a distancia, necesito manipular, trabajar con los elementos, hacer una dinámica de experimentación. ¿Por qué? Porque mi carrera, mi situación académica me lo exige, ¿no? Entonces, sí hay situaciones que son muy particulares, muy subjetivas, no van a depender tanto de aquella carrera que se esté estudiando y de la condición de infraestructura que se maneje, ¿no? Si lo simplificamos ya en una respuesta de cuál es mejor, ambas lo son si se cuenta con los recursos adecuados, ¿no? En el ámbito presencial o en el modo a distancia, ¿no? En algún momento lo comentábamos, aunque yo viva en Toluquita la Bella, a lo mejor la zona donde yo vivo se va la luz, bueno, por ejemplo, donde yo vivo sí se va mucho la luz, entonces aunque tengamos acceso a internet y demás situaciones, pues de repente se va la luz, ya, se acabó
el show, ¿no? Tienes que comunicarte con los alumnos de otra manera y ver cómo se reponen las clases, ¿no? Entonces, ambas modalidades tienen sus retos, tienen sus ventajas y desventajas. La verdad es que aquí depende de cómo funcionan pues todos los elementos, ¿no? Padres de familia, alumnos, maestros y la infraestructura real, ¿no? Entonces, pues es un proceso de adaptación, ¿no? Pero lo más seguro es que se estipule o se trabaje un modo mixto y pues ya la verdad es que veremos viendo cómo iremos afrontando o resolviendo por los nuevos problemas y retos que se van presentando. ¿Bien? Gracias. Gracias. Bueno, esta es la última pregunta. Se ha escuchado mucho acerca de la propuesta para el regreso a clases, el cual es la educación mixta. ¿Usted apoyaría una educación mixta? Si sí lo hiciera o no lo hiciera, ¿cuál sería la razón? Comenzamos con Alfredo, por favor. Muchas gracias. Hace unos días escuchaba precisamente eso por parte del gobernador. Mencionaba algo de que el regreso a clases sería escalonado y voluntario. Respecto a esto, a la parte de voluntario y escalonado, y haciendo un poco referencia a la pregunta de la educación mixta, pues creo que sí sería viable. Como lo mencionaba el profesor, por ejemplo, hay carreras en las que necesitamos ir a un laboratorio, agarrar las piezas, usar los instrumentos. Vaya, se ha vuelto un poco complicado, no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, hacer un experimento de 6 sigma en mi casa con un carrito a poder hacerlo con las herramientas que hay en un laboratorio de calidad, ¿no? Entonces, creo que se ve muy limitada esa parte, ¿no? Esa parte del aprendizaje, y aunque en esencia podría parecer lo mismo, realmente no lo es, ¿no? No es el ambiente correcto para desarrollar ese tipo de prácticas. En mi caso, pues mi ingeniería no es tan práctica, pero lo vemos, por ejemplo, en otras ingenierías como mecatrónica, electromecánica, donde tienen que usar laboratorios, donde necesitan los instrumentos para medir la tensión eléctrica, donde necesitan instrumentos para manufacturar piezas. Realmente se ha vuelto prácticamente imposible poder tomar esas materias de manera adecuada. Creo que la educación mixta pues, sería lo más adecuado, dejando simplemente pues el uso de los talleres, ¿no? Creo que podríamos seguir, como lo comentaba el profesor, tomando la teoría aquí en casa, más tranquilos, evitar las aglomeraciones y poder hacer un plan de prácticas. El problema sería que lamentablemente el maestro no se puede dividir en dos, ¿no? No puede por una parte estar dándote a la mitad del grupo la teoría y en la otra mitad explicándole una práctica. Entonces también ese sería un poco de las complicaciones que encontraríamos en esta educación. Contamos con infraestructura. ¿Cómo sería esa planeación, no? ¿Cómo podemos hacer que el mismo maestro, por un lado, le dé la teoría a 20 alumnos, mientras otros 20 están en el laboratorio? Creo que pues preferiría ir con los de laboratorio, y entonces los demás pues se verían afectados, ¿no? Se vería como una clase libre, y entonces pues disminuiría tal vez la capacidad de poder llenar o llegar al objetivo, que es pues cumplir con todo el programa educativo, ¿no? Se vería, en lugar de tener una clase tendríamos 2 clases a la semana, por ejemplo, tendríamos una. Entonces hay limitantes, pero pues en este caso, en esta situación atípica, creo que sí sería lo más recomendable, aunque pues también sería un poco complicado. Creo que el profesor lo entiende, ¿no? En una práctica, los profesores quieren estar con los estudiantes porque los estudiantes somos irresponsables al hacer una práctica. Podemos tener accidentes. Yo lo llegué a ver en el taller. Hubo compañeros que, por ejemplo, rompían la herramienta, no aseguraban bien las herramientas y incluso llegaron a salir volando objetos, que es algo muy riesgoso, ¿no? Puede lastimar a alguien. O a veces los mismos estudiantes estamos jugando y nos aventamos o hacemos tonterías, ¿no? Típico de nuestra... realmente, pues el profesor quisiera estar en la práctica, pero no podría estar en línea dando la clase. O las escuelas cuentan con la infraestructura para que los estudiantes que están en línea vean la práctica. Al menos en la escuela donde yo voy es algo complicado. Te conectas al internet y te carga una imagen en 20 minutos, ¿no? Entonces realmente sería lo más viable ahorita, pero creo que no sería una solución óptima. Gracias, Alfredo. Continuamos con el señor Francisco. Tiene sus últimos 3 minutos para decir su opinión. No se escucha. Sí, gracias.
Bueno, bueno, ya les había comentado hace un rato que pues sí estaría a favor de las clases mixtas. ¿Por qué? Porque pues creo que nos vamos adaptando a todo, ¿no? Desde que empezó la pandemia, pues muchos creíamos que no se iba a poder las clases en línea. Muchos decían, bueno, ¿cómo la familia va a estar tanto tiempo en la casa, ¿no? Ya que cada uno tenía sus actividades. Entonces, creo que aquí vamos aprendiendo a adaptarnos a todo. Entonces, sí es muy importante la práctica, es muy importante, como lo comentaba Alfredo, ¿no? Dependiendo lo que cada uno estudie. Sí, habla de electrónica, mecatrónica, hablamos de comunicación, hablamos de incluso leyes, contaduría. Es muy, muy, muy importante la práctica. Entonces, para mí estaría mejor teoría en línea y prácticas fuera, ¿no? Yo creo que para todo nos acomodamos. Decía Alfredo, ¿cómo el maestro se va a dividir? Pues así como yo siento que como el maestro se adapte también al alumno, para todo hay un una forma de hacer las cosas, ¿sí? Porque al mismo tiempo que el alumno va a estar escuchando al maestro, al mismo tiempo también el alumno va a estar aprendiendo del maestro. Entonces podemos acoplar o se pueden acoplar esas situaciones en no sé, un día práctica, el otro día teoría, no sé cómo se pueda programar, pero creo que para todo, pues gracias a Dios hemos estado adaptándonos, ¿no? Y lo que podamos opinar ahorita, lo que podamos decir, pues es lo que cada uno piensa, ¿no? Al final, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que respetar lo que las autoridades decidan, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, presenciales, no presenciales, en línea, práctica, lo que sea, pero pues, al final tenemos que acatar lo que digan las autoridades, ¿no? ¿Saben qué? Todos a clases, todos en línea, o en tanto tiempo se regresa, o no se va a regresar, no sé. Entonces, debemos adaptarnos a todo y pues mi opinión sería esa para las clases mixtas. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, señor Francisco. Ahora comenzamos con el profesor Damián, sus últimos 3 minutos, por favor. Gracias. Pues la educación mixta es muy viable. Aquí va a depender más bien cómo lo interprete cada institución y cómo lo establezcan nuestras autoridades, ¿no? Como bien mencionaban hace un momento, se había considerado que los que van a regresar en realidad a las aulas o a la cuestión presencial eran los alumnos que habían presentado un rezago o bajo rendimiento durante los procesos de evaluación a distancia, ¿no? Entonces, pues eso va a depender también de los niveles educativos, ¿no? Como bien nos comenta el señor, las experiencias que se están teniendo en los diferentes niveles educativos, pues dependen de eso precisamente, ¿no? De que las necesidades y retos que tiene cada nivel educativo son diferentes y enfrentan diferentes necesidades académicas y situaciones muy particulares de trabajo con los alumnos. Evidentemente, un chico que está en nivel básico no enfrenta los mismos retos académicos e incluso dinámicos que alguien que ya está en bachillerato o en licenciatura, ¿no? O desde la carga de trabajo, actividades, etcétera, 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 pues se va modificando. Entonces, aquí la situación es esperar a ver cómo lo van a interpretar nuestras autoridades toda esta cuestión pues de la educación mixta, ¿no? Entonces, a nivel licenciatura se había contemplado precisamente eso, ¿no? De que aquellas carreras que son las que necesitan una cuestión práctica son las que iban a regresar. Todos, ¿no? Como bien menciona el señor, habría un día para la teoría, habría un día para las cuestiones pues, de laboratorio, prácticas, cuestiones así, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy viable, pero aquí va a depender de la interpretación que dé pues las autoridades e incluso cada institución académica, porque de momento se está manejando un concepto muy abierto de la educación mixta y pues tendremos que esperar a ver cuál es la concepción que nos van a pues a instaurar más que nada, ¿no? De decirnos cómo se va a platicar y obviamente
digo, aquí lo planteo mucho como docente, la realidad de la educación mixta va a ser diferente, obviamente, diferente en bachillerato y diferente en licenciaturas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que trabajo en las dos, entonces, pues obviamente esta interpretación va a modificarse de acuerdo pues a la interpretación que tengan las autoridades y las necesidades que se den de acuerdo a las instituciones, ¿no? A lo mejor en bachillerato nos dicen los que regresan a clases presenciales son los chicos que estén atrasados, los demás trabajan en línea, y a lo mejor en el aula pues te verás uno o 2 días con aquellos chicos en particular, y en licenciatura a lo mejor trabajas nada más con aquellos que necesitan una cuestión de trabajo experimental o prácticas o cuestiones así, ¿no? Pues ya dependerá mucho la interpretación. Sin embargo, ya para cerrar esta parte, sí es viable. O sea, si uno lo utiliza bien, ahora sí, si tanto alumnos, profesores y autoridades nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto, sí es una opción viable, ¿no? Obviamente considerando todos los retos y obstáculos que ya hemos venido señalando. ¿Sale? Gracias por esto. Gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos contestado. En conclusión, no están de acuerdo a que en medio de la mitad de pandemia regresemos a clases presenciales, pero sí estarían a favor si hubiera, es decir, si toda la teoría se manejara vía por Zoom o por cualquier otra plataforma, pero que las prácticas, ya sea de laboratorio, ya sea fotografía, hablando sobre comunicación, sean en la escuela. Las medidas sanitarias que ustedes nos aportan o consideran que sean necesarias son las mismas que el gobierno aporta o el gobierno dice qué hacer. También checar las infraestructuras de la escuela, y pues en caso de escuelas públicas, fijar quiénes estar en clases presenciales, y pues, en escuelas privadas es más fácil que eso sea, ya que son menos alumnos. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de asistir a este grupo de discusión. Agradecemos su presencia y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad. Les agradezco a todos. Soy la maestra Elia Chaparro Martínez, soy la titular de esta clase que se llama Técnicas de Investigación Social, y la intención precisamente de esta actividad es que, aunque estemos a la distancia, los chicos puedan generar esa serie de habilidades que les permitan obtener información sobre un tema específico utilizando esta técnica que es el grupo de discusión. Quiero agradecer a los alumnos por la gestión que hicieron. Todo este proceso lo tuvieron que hacer de manera autónoma, obviamente conforme a lo que vimos en las sesiones. A los participantes, el tiempo que le regalaron a estos alumnos para poder realizar la actividad, para poder ejercer ese tipo de habilidades que se requieren en ellos, y que el tema no solo quedara como algo teórico, sino que incluso ellos se enfrentaran a estos retos de poder congregar a un grupo de personas, armar una temática, plantear preguntas y toda esta cuestión logística que en apariencia a veces no se ve, pero que es importante que ellos vayan ejecutando con la finalidad de que vayan superando esas situaciones que se presentan en su desempeño académico y sobre todo posteriormente en su desempeño profesional. Quiero agradecer mucho a los participantes, a Fredo, al señor Francisco, al maestro Damián, por su asistencia, por su apoyo a los jóvenes que están realizando esta actividad para ser evaluados en esta clase, a los alumnos mismos del grupo por su participación y a los alumnos que estuvieron como público apoyando a sus compañeros. Les agradezco mucho la participación. Bueno, pues ya por último quisiéramos agregar que si alguno de ustedes ya desea retirarse, está en su derecho, y pues nada más darles a todos las gracias, de verdad. Me quedo
con el grupo, por favor, chicos. Nos quedamos los miembros del grupo para retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, yo les agradezco por la invitación. Hasta luego, que tengan excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Espero sigan trabajando así, ¿no? La verdad es que son chicos que le han estado echando muchas ganas. Tenemos muy buenas experiencias con ellos y pues muy bien, gracias por la invitación y la participación. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias a todos ustedes también. Bueno, pues aquí ya los dejo con Karen. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias. Señor Francisco, hasta luego, gracias. Muy bien, chicos, ya estamos aquí todo el grupo. Les quiero agradecer, primero que todo,